Versículo 1 en adelante dice así de esta manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Oramos. Amado Padre, gracias por el tiempo que nos concedes a los hombres de esta iglesia poder considerar las Escrituras en este momento. Deseamos no solo pasar un momento ameno en comunión, sino también que tú nos hables, nos enseñes, y pedimos que tú obres en nuestros corazones, obrando para que maduremos, crezcamos como hombres fieles, sanos en la fe, como enseña esta carta, para que podamos ser pilares en esta iglesia. Tú desarrolles el ministerio de esta iglesia bajo un liderazgo masculino sólido y firme. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con esta carta. Cada vez que estamos en la reunión de hombres, desde el año pasado estamos considerando, ¿sí?, lo que Pablo escribió aquí a Tito. Es una carta justamente escrita de Pablo, el apóstol Pablo, a Tito, que era uno de sus colaboradores, que lo había tomado consigo cuando era joven, y ya cuando estuvo listo como Timoteo, le encargó el cuidado de algunas iglesias en la isla de Creta. ¿Sí? Había dejado a Tito ahí en la isla de Creta para corregir lo deficiente. ¿Sí? Eso dice en 1.5, como habíamos leído. Dice el capítulo 1, versículo 5, ahí de la carta: por esta causa, por esto, ¿sí?, te dejé en Creta, la isla de Creta. ¿Para qué? Bueno, para que corrigieses lo deficiente. Bueno, ¿cómo iba a corregir lo deficiente? Primero dice ahí en el versículo 5, establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. ¿Sí? La primera corrección que tiene que hacer una iglesia que tenía ciertas deficiencias era establecer ancianos. Y todo capítulo 1, ¿sí?, de esta carta está abocado para instruir a Tito en qué clase de hombres, ¿sí?, debería poner para ser pastores. La palabra ancianos, estableciese ancianos, la palabra anciano acá se refiere a pastor. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que se refieren a pastores. La palabra anciano es la palabra pastor y es la palabra obispo. ¿Sí? Esas tres palabras se utilizan para hablar siempre de la misma persona. No son tres personas diferentes, sino a veces al pastor se le dice anciano, a veces se le dice obispo y a veces se le dice pastor. Pero son la misma persona. No hay diferencia en el Nuevo Testamento en cuanto al hecho de esa responsabilidad, ¿sí?, de esa palabra anciano que se utiliza aquí, hablando del líder en la iglesia. Hay lugares donde se hace diferencia entre el que es el pastor encargado de la iglesia y entre los líderes que colaboran, los otros pastores vendría a ser, pero se los llama ancianos, como haciendo una diferencia. Bueno, la Biblia no la hace, ¿sí?, porque queremos aclarar eso. La Biblia no hace esa diferencia, siempre se trata de la misma función dentro de la iglesia. Bueno, todo capítulo 1 nos dice que quien lidera la iglesia debe tener ciertas cualidades, ¿sí? Debe llenar ciertas cualidades para que pueda liderar. Y ahí se empezaba a corregir lo deficiente, ¿sí? Siempre que hay que corregir algo en una iglesia, se empieza por el liderazgo. Es como cuando se corrigen las cosas en casa. En casa se comienza por el liderazgo, ¿sí?, por ahí. Y ahí se corrigen las demás cosas, porque ¿quién es el responsable de corregir las cosas en una familia? Es el líder, el hombre. En una iglesia sucede lo mismo, ¿sí? Establecer ancianos conforme a la Escritura. Y en segundo lugar, lo que él debía hacer para poder corregir lo deficiente en la iglesia, ¿sí?, es que debía educar a los creyentes
debía educar a los creyentes con el propósito de que sean sanos en la fe. Capítulo 1, versículos 12 y 13, noten allí. Uno de ellos, versículo 12, su propio profeta dijo a los cretenses, los creyentes de la iglesia, ¿sí? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Bueno, eso no parece ser el testimonio de un creyente fiel, ¿verdad? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice versículo 13, este testimonio es verdadero, o sea, no está inventando el que está diciendo esto, criticando a los creyentes de la iglesia, las iglesias en Creta. Bueno, ¿qué tenés que hacer entonces, Tito? Bueno, dice, repréndelos duramente. ¿A quién? Bueno, a esos creyentes que son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Algunos dicen, no, repréndelos duramente a los profetas que están atacando. No, porque esos profetas no pueden ser sanos en la fe si todavía no son creyentes. Así que para que sean sanos en la fe se refiere a los creyentes que están teniendo este mal testimonio. Así que Tito debía educar a la iglesia allí para que sean sanos en la fe. Esa es la segunda tarea. Son dos tareas que le encomienda. Uno, establecer ancianos, y la otra, educar a la iglesia. Y es la mayor parte de esta carta que se dedica a la educación de la iglesia y de los creyentes para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Bueno, para que esto suceda, ahí lo segundo, ¿sí? Que sean sanos en la fe, el creyente necesita ser educado. ¿Sí? O sea, que se comience un plan de implementarlo en las iglesias, a Tito le está diciendo, donde tenés que empezar a educarles, a darles buena educación, ¿sí? A los creyentes. Porque así, como en el crecimiento natural, ¿sí? Cuando uno nace de su mamá, ¿sí? Viene a este mundo, en el crecimiento natural, toda persona comienza un proceso de educación, ¿no? Para tener un comportamiento que nosotros llamamos un comportamiento civilizado. Si alguien no tiene un comportamiento que se sepa relacionar con las demás personas en sociedad, decimos que es un incivilizado, ¿no? Es una palabra muy común que se utiliza, ¿sí? Para andar comportarse en la vida civil, en las relaciones unos con los otros, ¿sí? Ese comportamiento correcto y adecuado para vivir entre las personas. Bueno, eso es lo que hacen nuestros padres, lo que hacen ustedes, papás, con sus hijos. Los educan para que sepan cómo conducirse en este mundo, ¿sí? Que de manera correcta, de manera adecuada. Bueno, en la vida en Cristo sucede de la misma manera. Nosotros nacemos de nuevo, nacemos nuevamente en sentido espiritual y comenzamos un proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento, ¿sí? Es comenzar a ser educados con la educación cristiana. Es una reeducación, ¿sí? Necesitamos ser reeducados cuando venimos a Cristo, ¿sí? Eso es algo que yo sé que raramente se enseña en las iglesias, pero es parte de lo que realmente hacemos. La mayor parte del trabajo pastoral es esto, en realidad. La mayor parte del trabajo pastoral es educar a la iglesia. No lo llamamos la palabra educar. ¿Qué palabra utilizamos nosotros? El proceso de santificación. Pero el proceso de santificación es educar a la iglesia para que pueda tener un comportamiento adecuado conforme a la verdad del Evangelio, que eso es lo que enseña Tito 2, lo vamos a ver en un momento seguramente en el correr del capítulo, ¿no? ¿Hay una educación cristiana? ¿Hay una educación que se pueda llamar educación cristiana? Nosotros decimos, bueno, hay una educación que todo papá le da en este mundo a su hijo, ¿no? La educación común, natural, saludar cuando llegas a un lugar. Bueno, no agarres el plato así, agárralo de otra manera. Bueno, cuando vas al baño, deja las cosas en orden. Bueno, educación, cómo relacionarse con los demás. ¿Hay una educación cristiana? Bueno, sí la hay. Sí hay una educación que se podíamos completar la frase con cristiana. Sí, hay una educación que es natural, secular, pero hay una educación que es cristiana. Y es un comportamiento, esa educación cristiana, con costumbres que reflejan la verdad del Evangelio. La educación en el mundo busca sencillamente comportarse moralmente bien. La educación bíblica, la educación cristiana, lo que busca es que el comportamiento con sus costumbres de la persona reflejen las verdades del Evangelio. Y ahí es donde vemos que hay una educación cristiana. Por ejemplo, en una educación sin Cristo, el uso de insultos y malas palabras es lo más común. En verdad, cuando en el mundo, ¿no? Hablamos, cuando los chicos empiezan a hablar y empiezan a decir alguna palabra, ¿qué hacen las familias, no? Se empiezan a reír, empiezan a decir, mirá vos lo que dijo, y se ríen, porque esa es la educación en el mundo. Pero la educación cristiana
Cuando los chicos empiezan a decir malas palabras, enseguida los padres corrigen y además lo toman en serio, como algo que... Esa es la diferencia. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque hay otros principios. Hay otra manera de ver el crecimiento de una persona, ¿no? Entonces, vemos allí que hay algo diferente en la educación cristiana. Las malas palabras no reflejan la pureza de Dios y por eso es que inmediatamente los padres empiezan a corregirlo. Eso es educación cristiana. ¿Sí? Lo llamamos santificación o con otro nombre, pero es educación cristiana, ¿verdad? Las cartas apostólicas, queridos hermanos, dan testimonio de que no solo hay una educación cristiana, sino que también era una prioridad la educación cristiana. No solamente vemos en las cartas apostólicas eso, sino que era una prioridad. ¿Por qué decimos que era una prioridad? Porque si usted empieza a hacer un estudio de las cartas de los apóstoles, van a ver que gran parte del contenido de esas cartas está relacionado con cómo ustedes tienen que comportarse. Es educación eso, cómo ustedes deben comportarse. ¿Cómo? Entre los matrimonios, cómo deben comportarse entre ustedes en la relación en la iglesia, cómo deben comportarse en su vida civil, cómo deben comportarse ante el gobierno, cómo deben comportarse en su trabajo. Comportamiento. Y comportamiento es educación cristiana. Gran parte de las cartas apostólicas se dedica específicamente a hablar de eso. Así que ahí notamos nosotros, por el gran contenido que tenemos de eso en el Nuevo Testamento, que realmente era una prioridad. Vamos a notar en un momento en el avance del capítulo 2, ¿por qué es eso? Él va a llegar a decir, el apóstol Pablo, porque con este comportamiento, esta educación cristiana, ustedes adornan la verdad del Evangelio. ¿Sí? Le dan un marco adecuado para presentar el Evangelio a este mundo. Dice, esta es la razón en realidad de que ustedes tengan esta educación cristiana, perdón, asimilada en ustedes. Que esto sea parte de ustedes. ¿Para qué? Bueno, entre muchas cosas, que aparte de vivir santamente, es que esto sea un marco, el marco adecuado. ¿Sí? Imagínense estos creyentes de las iglesias de Creta que empiezan a hablar del Evangelio siendo mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Usted iría a esa iglesia? No le da el marco adecuado en realidad. No le da el marco adecuado para que la gente diga, wow, este sí que es una verdad diferente a cualquier otra verdad. Entonces se marca la verdad del Evangelio. Pablo utiliza la palabra adornar, que ya la vamos a ver en su momento, ¿sí? Bueno, así que hay un énfasis. ¿Pero en qué consiste? ¿En qué consiste la educación cristiana? Bueno, en primer lugar consiste en un proceso. Y eso significa algo que se da a través del tiempo, ¿sí? Es parte de la santificación y de la madurez en Cristo. Todos estamos siendo educados de manera cristiana. Voy a corregir la frase. Todos los creyentes estamos siendo educados en esta educación cristiana, valga la redundancia, ¿sí? Todos estamos en este proceso. Si lo decimos de manera teológica, estamos diciendo todos estamos en el proceso de santificación. Y es lo mismo. Pero al hacer un acento en la palabra educación, vamos a la parte práctica de la santificación. ¿Qué es? Es ser educados. La Biblia nos enseña cómo nos debemos comportar ahora que somos creyentes. Y ahí apunta la parte práctica, ¿sí? Y es algo que se da en el tiempo. O sea, no pasa de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lleva todo nuestro tiempo aquí en la tierra hasta que estemos en la presencia del Señor. En segundo lugar, esa educación cristiana consiste en la modificación de la conducta, ¿sí? Incorporando hábitos y costumbres piadosas que están basadas en las verdades del Evangelio. ¿Sí? Vamos cambiando nuestras costumbres, nuestros hábitos. Eso es estar siendo educados. Cambiamos nuestros hábitos y nuestras costumbres. Teníamos el hábito de hacer tal cosa antes sin Cristo y ese hábito ahora nos damos cuenta que estaba mal. Bueno, lo vamos cambiando. En la medida que vamos comprendiendo que eso que yo estaba haciendo está mal. ¿Y ahora qué me dice la Biblia que tengo que hacer? Bueno, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, cuando llegue Nicolás al capítulo 4, vamos a encontrarnos allí que va a decir, no os mintáis los unos porque somos parte de un mismo cuerpo, somos hermanos, ¿cómo no vamos a mentir? Bueno, antes yo era mentiroso, diría alguien, ¿no? Y dice, bueno, no, ahora en Cristo cambio, tengo otra costumbre, ahora ya no miento más. Eso es educación cristiana. Hay una modificación de la conducta incorporando hábitos y costumbres piadosos, ¿no? En tercer lugar, consiste en una interacción entre educador y educando.
Eso parece la escuela, ¿no? Educador y educando. El educador es el maestro. Y el educando es el que está aprendiendo. Esa es la relación que se da, ¿sí? En la casa, los educadores son los padres y los hijos son los que están siendo educados. Y en la iglesia le toca al pastor ser la parte esa de educador, aunque el pastor también está aprendiendo, pero le toca ese rol de ser educador y la iglesia a ser educada en la vida cristiana, ¿sí? Parte de mi gran trabajo, de la mayor parte de mi trabajo en la iglesia, en realidad es eso, es darle un carácter a la iglesia, que la iglesia tenga como cuerpo costumbres, hábitos como congregación que sean piadosos, que muestren la piedad. Por eso hay cosas que yo hago como pastor que determinan cómo funcionan las reuniones para crear hábitos, para crear costumbres, para educarnos a nosotros como creyentes adquiriendo buenos hábitos, ¿no? Que reflejen la verdad del Evangelio, ¿sí? Porque ninguno de nosotros nace sabiendo cómo comportarse, ¿verdad? Nadie salió de la panza de la madre y dijo, buenos días a todos, discúlpenme, saludo aquí, he llegado al mundo. No, uno se pone a llorar apenas sale de la panza de la madre. Bueno, con el tiempo uno va aprendiendo cómo debe comportarse, ¿verdad? Nadie nace de nosotros sabiendo cómo comportarse y ninguno aprende solo. Alguien nos enseña cómo comportarnos, ¿verdad? En el diseño de Dios, alguien enseña y alguien aprende. Ese es el diseño de Dios. Ha pasado así desde el principio, desde que existieron Adán y Eva, hasta nuestros días, y el diseño es así, se mantiene de esa forma, ¿sí? Por eso es que sucede lo mismo en la iglesia. Alguien enseña y los demás aprenden cómo comportarse y conducirse. Y además, en cuarto lugar, consiste en instrucción y adiestramiento, ¿sí? Ese proceso de aprender educación cristiana consiste en instrucción y adiestramiento. Si la gente no aprende solo con darle instrucción. Hoy estamos hablando de la parte teórica de esto, ¿sí? Esto es teoría. Adquirimos información nosotros aquí. Y eso es lo que hacemos en cada reunión, adquirimos información. Pero para que esa información después sea llevada a la práctica, hay que crear ciertas situaciones donde la persona es adiestrada a poner en práctica eso, ¿sí? Lo hacen en un gimnasio, ¿no? O pongámosle natación. Puede tener la clase teórica de natación, los brazos se estiran así, nunca estuve, los brazos se estiran así, las piernas se mueven de esta manera, tenés que respirar de esta otra forma, todo teoría. Pero si la persona nunca es llevada a una situación donde tenga que poner eso en práctica, la teoría no le sirve de nada. Tiene que tirarse a la pileta y empezar a hacer todo eso. Adiestramiento es eso. Y la buena educación, ¿sí? La educación cristiana necesita de instrucción primero, ¿qué tengo que hacer? Y después de adiestramiento, crear situaciones o donde me encuentro en distintas situaciones para que eso realmente se pueda incorporar en nosotros como parte de nuestra manera de ser, que ese es el propósito, ¿no? Ser de determinada manera, ¿sí? Así que la gente no aprende solo con darle instrucciones teóricas, también hay que generar disciplinas formativas y correctivas que moldeen el comportamiento. Lo hacen los papás con los chicos. Cuando lleguemos, saludá. Y los chicos se olvidan. Entonces, ¿qué hacen en el momento que llega gente? Dice, bueno, vino fulano, saludá. Eso es adiestramiento. En el momento que se le dice, hace ahora eso que te dije, ¿sí? Adiestramiento. Después que los hijos lo van haciendo durante un mes o 2 meses, al tercer mes los hijos lo hacen solo, naturalmente. O sea, se lo incorporaron. Ya no tienen que estar diciéndole, papá, mamá, dale, saludar. Pues ya está, lo incorporaron. Ahí se volvió parte de su manera de ser, ¿sí? Eso es educación, ¿sí? Hay una idea, especialmente en la vida cristiana, hay una idea utópica. ¿Saben lo que es algo utópico, no? Una utopía. Una utopía es una idea de cómo debería funcionar la cosa de manera ideal, pero que en la realidad no se da. Eso es una utopía, ¿sí? Bueno, hay una idea utópica de que el cambio se produce por sí solo, ¿sí? Sin la intervención de terceros. Pero en la metodología bíblica, Dios utiliza medios. Uno dice, bueno, no, pero ya va a cambiar, la iglesia ya se va a moldear, no te das problema, no hay que hacer. No va a suceder así. Hay que tener una intención para que la educación cristiana se incorpore en la vida de las personas. Hay que ser intencional. Si no somos intencional en lo que
en educar a las personas, es muy difícil que las personas realmente lleguen a incorporarlo. Si nadie le está diciendo, ahora no tenés que hacer eso, hacelo de otra manera, hacelo así como dice la Biblia. Y hay que estar ahí, hay que estar cerca de las personas para ayudarlos a incorporar eso cada vez que lo van a hacer. Y eso es un trabajo complejo, porque creo que a ninguno nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestro problema del pecado nos vuelve... El pecado consiste en el orgullo, y nuestro orgullo dice, no, ¿qué me vas a decir a mí cómo tengo que hablar? Claro, como quiero, yo me crié así. Y claro, nuestro orgullo dice, a mí no me vas a decir cómo tengo que saludar. Bueno, hasta que después el Señor en su gracia nos vuelve humildes y decimos, no, tiene razón fulano, tengo que cambiar esa forma de ser, ¿no? Bueno, hay que ser intencional en eso. Y quinto lugar, consiste en un trabajo enfocado en el carácter, ¿sí? Noten capítulo 2, hay un énfasis allí en el verbo ser, versículo 2, que los ancianos sean, ¿sí? Esa palabra sean es el verbo ser, ¿sí? Noten lo que dice versículo 3, las ancianas asimismo sean, otra vez el verbo ser. Noten lo que dice versículo 5 de capítulo 2, a ser prudentes, castas, cuidadosas a sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, no ese es el verbo que quería, versículo 5, sí, a ser prudentes, enseñándole a las mujeres jóvenes, ¿no? Ahí está el verbo ser otra vez. Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando seriedad, integridad, seriedad, ¿sí? Palabra sana y irreprochable. 7, ¿por qué puse 7? Versículo 6 es en realidad. Asimismo a los jóvenes que sean, una vez más el verbo ser, ahí está. Versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. De aquí en sentido negativo, que no sean, otra vez el verbo ser. Noten capítulo 3, versículo 2, que a nadie difamen, que no sean, otra vez en sentido negativo, pero es el verbo ser, que no sean pendencieros, ¿sí? Sino amables, y ahí en sentido positivo, que sean amables, mostrando toda mansedumbre. Y capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos, una vez más el verbo ser. Wow, ¿cuántas veces el verbo ser, verdad? ¿Y qué significa esa énfasis en el verbo ser? Bueno, que significa que yo no solamente hago eso una vez, sino que lo hago siempre. ¿Y por qué lo hago siempre? Porque ya es mi manera de ser. Es parte de mi carácter. Es parte de mi forma de ser como persona, ¿sí? Y eso es lo que ustedes, papás, logran hacer con el tiempo con sus hijos. Volvemos otra vez a la cosa más sencilla, el ejemplo más sencillo, que es el saludo. Su hijo saluda amablemente la primera vez porque usted dice, tenés que hacerlo. Bueno, papá dice que tengo que hacerlo. Lo hace, saluda. Después lo hace tantas veces que ya se le vuelve una costumbre y se vuelve parte de su manera de ser. Y entonces, cuando usted lo lleva a algún lugar, los que están ahí dicen, ¡ay, qué educado que es tu hijo! Y usted, orgulloso, dice, sí, enseñamos nosotros. Es así. ¿Qué pasó? Se volvió parte de su manera de ser. Usted moldeó su carácter. Usted moldeó la clase de persona que es su hijo, ¿sí? Así con todo lo demás. Usted ha hecho un trabajo intencional en eso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el verbo ser. No que lo hago alguna vez porque me vi en esa situación y lo tuve que hacer y después obro de otra manera. No, lo hago siempre, actúo de esa manera. Y ahí es donde trabajamos en el carácter de la persona, ¿sí? Es su característica, se caracteriza por eso. Y ahí hablamos del carácter de la persona, de la manera de ser. Y a eso apunta la educación cristiana, hermanos. A cambiarnos a nosotros, moldearnos conforme a las verdades del Evangelio, que no son otra cosa que el carácter de Cristo. Entonces nos vamos moldeando en la educación cristiana y nos va dando la forma de Cristo. Eso es educación cristiana. Es moldearnos con hábitos y costumbres semejantes a los de Cristo. Es lo que haría Cristo en mi lugar en esta situación, ¿sí? Entonces eso es educación cristiana. Y eso tiene que ver con el moldeamiento o moldear el carácter, ¿sí? Así que la tarea de todo líder es educar, y Pablo instruye a Tito para que eduque a los creyentes de Creta. Concretamente le enseña cómo debe ser el comportamiento de los diferentes grupos en la congregación, y después empieza con todo ese desarrollo allí, hablando de cada grupo allí. ¿Con quién empieza? Con los ancianos, ¿sí? Versículo 2 es el único que vamos a ver en esta tarde, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe.
En el capítulo 1, la palabra anciano se refería al pastor, pero en el capítulo 2, esa palabra anciano, por todo el contexto, no es diferente en griego, pero sí por el contexto, ya no se refiere al pastor, sino a las personas de edad dentro de la iglesia, ¿sí? Personas, lo que llamaríamos nosotros hombres adultos, de la tercera edad llamamos nosotros, ¿verdad? La primera edad, la etapa de niñez, adolescencia y juventud. La segunda edad, de los 30 hasta, no sé, los 60 podemos ponerle, 60 para arriba ya empieza la tercera edad, no sabemos. Lo dejamos a criterio de cada uno, ¿sí? ¿Sí? Podemos tirarlo si quieren algunos acá, hasta los 70, digamos. Bueno. Pero, aunque nosotros culturalmente involucramos ahí a las personas de la tercera edad, ¿no? 60, 70 para arriba, lo que enseña el texto es muy aplicable a las personas de 30, 40 años, no porque sean de la tercera edad, sino en realidad porque ya han pasado las otras etapas, niñez, adolescencia y juventud, y ya son personas adultas, ¿sí? Ya son hombres adultos. Así que lo que dice aquí no solamente es para los ancianos, está enfocado en ellos de la tercera edad, sino toda persona adulta que ha alcanzado la madurez. No son niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ¿sí? Bueno, ¿qué comportamiento deberían tener? ¿De qué manera deberían ser los ancianos? O sea, alguien llega a la iglesia, por ejemplo, ha llegado este matrimonio, Marcelo e Isabel, este matrimonio anciano a la iglesia, y ella me ha dicho ya en varias ocasiones, en esta iglesia, ¿sabe, pastor? Porque ellos han estado en otras iglesias durante muchos años, en esta iglesia me asombra que los chicos están con sus papás en la reunión, están escuchando la prédica. Claro, a mí me asombra porque yo me formé en una iglesia así, donde los chicos están con sus papás en el banco, y a mí no me resulta extraño eso. Pero ella me dice, no, en otras iglesias que fuimos, los chicos están en el patio. Mientras están en la prédica, los chicos están en el patio jugando o están haciendo otra cosa. Claro, ¿cómo? Bueno, eso es costumbre. Los padres han hecho un buen trabajo acá, han acostumbrado a sus hijos a tenerlos con ellos en la reunión, ¿no? Nota, entre paréntesis, como nota al margen, algunos dicen, no, una de las razones por las cuales no se dejan en otras iglesias los chicos en la reunión, porque dicen, no entienden nada ellos. Bueno, yo le voy a pedir permiso a Nicolás para comentar una de las preguntas que me hizo Joaquín, mi sobrino, cuando vi la predicación de la predestinación. ¿Sí? Joaquín me vino a preguntar, después que hablé de la predestinación ese sábado, él me dice, Joaquín, tío, me dice, pero así, si Dios no los predestinó, no a los que se pierden. No, le digo, no los predestinó. Predestinó a los salvados. Pero si Dios los creó, me dice, al final entonces sí, si Él los creó. Entonces, claro, ¿cómo le respondemos a eso, no? Joaquín, 9 años, está pensando en lo que estamos escuchando. Después me preguntó un domingo cuando hablé sobre la intención, que siempre hay una intención detrás de todo. Y entonces Joaquín me dice, bueno, pero tío, mira, si yo salgo ahora al patio corriendo, pero alguien pasó y yo me lo llevé por delante, yo no tuve una intención. No, es cierto eso, Joaquín, le digo, eso fue un accidente, le digo. Vos tenías la intención de ir al patio, pero no de chocártelo. Y él me hizo acordar que en realidad hay momentos que hay un accidente y que uno no tiene la intención. Pero noten cómo los chicos están pensando. Y me hace mención a Nadia también que Owen, de 5, ¿no? 5, 6 años, también le hace preguntas sobre lo que está escuchando en la prédica. ¿Escuchan todo y entienden todo? No, pero están escuchando. Entonces, nosotros debemos sacarnos ese mito de que los chicos no están prestando atención. Sí están prestando atención. El domingo hablé sobre la propiciación, la redención y la remisión. Y Emanuel se da vuelta y le hace a mi esposa, ¿por qué? Porque en la clase del sábado habían estado hablando de Juan 17, donde Cristo ora y hay un paralelo con el lugar santísimo. Es el momento en que Cristo ora. Y Emanuel estaba ahí escuchando, se dio vuelta enseguida, la miró a mi esposa que era maestra y dice, como diciendo, está hablando de lo mismo el pastor. Los chicos están escuchando, hermanos. Hay que sacarse el mito de que los chicos no están escuchando. Eso no es verdad. Lo que hay que hacer, ¿qué cosa? Es adiestrarlos, desde los 5 años en adelante, adiestrarlos que es el momento de la reunión, empezar, eso no pasa de la noche a la mañana, a estar quietos en la reunión y escuchar. Y eso lleva tiempo adiestrarlos. A veces lleva años adiestrarlos. Pero eso es un trabajo de papá y mamá. Paciencia, adiestrarlos a que se queden quietos escuchando, y no son pocos los niños que se han salvado escuchando un mensaje
en una reunión de culto cuando el pastor está dando su mensaje principal de la semana. No ha sido raro, pero los papás deben sacarse los mitos de que los chicos no entienden. No es verdad eso. Así que, queridos hermanos, tengamos en cuenta esta cuestión de adiestrar a las personas intencionalmente para que ellos tengan costumbres y hábitos que los ayuden a crear ser moldeados, ¿sí?, en la educación cristiana, ¿verdad? Bueno, ¿qué comportamiento deberían tener? Deberían tener el comportamiento de una persona sobria. Iba a hablar de las 4 cosas que dice aquí el texto. Sobrio, dice el texto allí, prudente, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 3 cosas dice allí en realidad. Pero solo voy a hablar de una sola porque la palabra me resultó tan interesante que voy a mencionar eso porque además no hay más tiempo para eso, ¿verdad? Esa palabra sobrio, ¿sí? Y al término, literalmente significa estar libre de la influencia de productos embriagantes, ¿sí? Una persona sobria es una persona que no está borracha, sería nuestro vocabulario popular, ¿sí? Libre de los productos embriagantes. Y la idea de esa palabra es que cuando alguien está alcoholizado o bajo los efectos de alguna adicción, porque es lo mismo, pierde la inhibición, ¿sí? Nunca he estado borracho, la verdad no tengo idea cómo es la sensación. El Señor me salvó cuando tenía 15 años y tampoco andaba. Le comentaba, creo que era a Leandro otra vez que estábamos en la casa, digo, no tengo idea de lo que es un boliche adentro. Nunca fui a un boliche. Por la gracia de Dios, es una misericordia de Dios, pero no tengo idea de cómo funciona un boliche. Solamente lo puedo saber porque lo que pasan a veces por ahí, que ni siquiera sé si lo que pasa en la televisión es real. No tengo idea. Así que no tengo idea de lo que es estar embriagado, pero sí una de las cosas que sucede porque uno ha visto a las personas que se embriagan es que pierden la inhibición. Se desinhiben, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno está inhibido? Uno cuando se inhibe tiene cuidado. Tiene como cierto reparo en hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, conducirse de cierta manera, ¿sí? Pero cuando uno está bajo esos efectos, pierde la inhibición y se vuelve descuidado. Dice cosas que no diría si está sobrio. Cuando está embriagado, dice cosas que no diría si estuviera sobrio, ¿verdad? No tiene freno ni tampoco tiene filtro para sus pasiones. Hace cosas que no haría si estaría sobrio, ¿verdad? De hasta andar en una situación muy vergonzosa, que uno puede ir por cualquier lugar a la noche, por ejemplo, un sábado a la noche por cualquiera de los centros de nuestras ciudades, y uno puede ver situaciones muy vergonzosas, la verdad, de esas personas que después cuando estén sobrias, no sé si se acordarán, pero muy vergonzoso todo lo que hacen, ¿sí? No hay filtro para sus pasiones, sus acciones, y se habla de manera imprudente, ¿sí? Así que la idea de esa palabra sobrio, ¿sí? Lo contrario a eso sería ser descuidado. Y eso es lo que se apunta aquí con esta palabra, ¿sí? Que no está en alerta ante el peligro, ¿sí? Por eso en algunos pasajes, y eso es lo interesante de esta palabra, en algunos pasajes en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra en compañía de la palabra velar, ser sobrios y velar. Se las usa como compañeras, esas 2 palabras, ser sobrios y velar. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5 al 8 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escuchen esto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ahí se usa estos dos, son como hermanos estas 2 cosas, ¿sí? Velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios una vez más, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, ese contexto de ese texto, ¿sí?, de Tesalonicenses, se habla de la inminente venida de la ira de Dios sobre este mundo, ¿sí? Y exhorta a Pablo a los creyentes a no ser como los demás que viven despreocupados como si no hubiese un día del juicio. Porque si yo me entero, se viene el fin del mundo, y me tengo que encontrar con el juez, el rey universal, el que me va a pedir cuenta, ¿viviría así nomás si yo fuese consciente de que se viene el fin del mundo y Dios me va a pedir cuenta? No me empezaría a preparar diciendo, arreglemos las cosas. Es como cuando uno está a punto tiene la sensación de que se va a morir, no sé si le pasó eso, sí me pasó, pero que parece que bueno, hoy me muero.
¿Qué hace uno? Se pone a confesar todos los pecados, ¿verdad? O dice, me voy a encontrar con el Señor, ¿no? Poner en orden las cuentas de mi vida, ¿no? Bueno, esa es la idea de la palabra sobrio. Estoy alerta, no me descuido, por el hecho de que sé que tengo a alguien que me está vigilando, a quien tengo que rendir cuentas, ¿verdad? Esa palabra se usa, esa pareja de palabras se usa también en 1 de Pedro 5:8, que dice así, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Bueno, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, la idea es la misma. No descuiden, no se descuiden, estén alertas, porque hay un peligro latente, ¿sí?, sobre ustedes. ¿Cuál es el peligro latente? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es el contexto de ese capítulo 5 de 1 de Pedro 5? Bueno, en ese contexto, no lo vamos a ver ahora, pero se habla sobre la relación de humildad que debe existir entre el liderazgo y la congregación, comenzando del versículo 1 hasta llegar al versículo que acabamos de mencionar, el 8. ¿Sí? Todo el contexto va llevando un hilo de pensamiento de que los pastores, primero empieza por ellos, deben liderar con humildad, después pasa a los que están subordinados al ministerio pastoral para decir, ustedes también sujétense a ese ministerio con humildad. Entonces habla de humildad de un lado y del otro. ¿Sí? Ese es el contexto de allí. Y esto debe ser así, ¿sí?, porque en ambas posiciones, tanto liderazgo como estar sujeto a un liderazgo, existe el peligro, ¿sí?, de asumir una actitud de orgullo y de rebelión. Los líderes estamos susceptibles de asumir en el puesto de liderazgo una actitud de soberbia, de volvernos orgullosos y ser soberbios. Pero los que están subordinados también están bajo el mismo peligro de asumir ante el liderazgo una actitud de orgullo y de rebelión. ¿Sí? Bueno, le dice a los dos lo mismo. ¿Sí? Por eso habla a los dos, le dicen, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Así que Satanás, y ahí viene el contexto, Satanás está al acecho, como un león que está viendo a quién devorar. Atento está Satanás a ver la oportunidad para ver la arrogancia, ¿sí?, para poder ver a aquellos que están siendo tentados a esta actitud de rebelión y de arrogancia y hacerlos caer justamente por su orgullo. Ese es el Satanás devorando a un creyente, ¿sí? Justamente porque Satanás se caracteriza porque cayó en pecado por su orgullo y su rebelión. Entonces está atento donde hay este momento de discordia entre el liderazgo y quienes están bajo ese liderazgo, y quién está siendo tentado a rebelarse o a quien está siendo tentado a ponerse sobre la congregación de manera arrogante, y de ese momento Satanás lo devora y dice, dale, sí. ¿No ves que al líder le dice, no ves que se te rebelan todos, te menosprecian? Y el líder escuchando a Satanás, que dice, la verdad que sí, me voy a poner más duro, los voy a reprender más duro. Y esa es la tentación. Y del otro lado, cuando ve que la congregación no quiere sujetar, dice, sí, viste, sí, eso manda más. ¿No viste? Dice todo lo que tiene que hacer. No, rebelate, claro, y ahí Satanás está atento para, como un león rugiente, aprovecharse de aquellos que están siendo tentados justamente a asumir una actitud de orgullo. Bueno, ahí aparece la palabra, sed sobrios y velad. Estén atentos porque ustedes pueden caer en este problema, en este peligro. Entonces, la palabra sobrio o sobria habla de aquella persona sobria, es aquella que está en constante vigilancia ante el peligro, primeramente de su propio corazón, sabe lo que hay dentro suyo y de qué sucedería si pierde la inhibición. Todos nos conocemos, hermanos, ¿qué haríamos si nosotros no tuviésemos inhibición? ¿Sí? Si no estuviéramos inhibidos, las cosas que haríamos, ¿no? En nuestro corazón sabríamos lo que haríamos. Bueno, ese estar latentes, alertas a eso. Eso es ser sobrio, estar alerta. La persona sobria es cuidadosa por sí misma y por el daño que puede causar a otros. Me voy a cuidar, dice la persona sobria. Me voy a cuidar. Voy a tener cuidado con ciertas cosas porque yo sé el daño que puedo causar a otros. La persona sobria tiene en el juicio de Dios una muy fuerte motivación para no ser descuidado, y la pérdida de la inhibición y la conducta descuidada puede venir por estar bajo el control de sustancias adictivas, pero también puede venir por cualquier práctica adictiva, ¿no? No solamente por el vino, por el alcohol, sino por cualquier otra práctica adictiva, ¿no? Me refiero que
Y voy a reiterarlo, hermanos, porque esto parece que es difícil para algunos asumirlo como una adicción, pero los videojuegos no son pocos hoy los hombres que son adictos a los videojuegos, ¿sí? Eso es un problema. La mayoría de los hombres que son confrontados con esto, que tienen este problema, dicen, no, pero es el momento mío para relajarme, es el momento mío para distenderme. Claro, pero se pasan hasta las 2, 3 de la mañana en los videojuegos. Eso no es sano. Eso no es sano. Eso no habla de una persona que está sana. Una persona sana a las 2, 3 de la mañana, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. Eso es ser sobrio. Está durmiendo porque entonces tengo que trabajar a hacer cosas. O los sentimientos destructivos como la ira, la depresión o la pereza también tienen que ver con esta cuestión de adicción, ¿sí? Algo que me controla, que yo no puedo controlar. Bueno, una persona sobria tiene cuidado de todo esto. Dice, esto es peligroso para mí. Voy a cuidarme de todo esto justamente para no caer en eso. Incluso la pereza. La pereza habla de no ser sobrio. Mucho tiempo desocupado da lugar a muy diferentes pecados. Si no, fíjense por qué el rey David llegó a caer justamente en adulterio. ¿Qué estaba haciendo él? Cuando su ejército estaba justamente batallando, él dijo, vayan ustedes, yo me quedo a descansar. Cuando debería estar con su ejército batallando, se quedó a descansar y fue el momento justamente de la pereza donde él cayó en este pecado. Nosotros debemos ser hombres que son conocidos por ser sabios, cuidadosos, inhibidos en sus tendencias pecaminosas, que tienen presentes los peligros en los que puede caer su propio corazón. Ser descuidados abre la puerta a muchos males. No seamos descuidados en el trato con el sexo opuesto. Y yo quiero hacer un acento sobre esto en esta tarde. Y es un consejo pastoral muy de nuestra iglesia, ¿sí? Y aquí paso de esta parte toda elaborada con toda estructura para decir algo que hace tiempo que lo venimos hablando y que es el momento de poder ayudarnos a ser nosotros hombres que pueden darle un carácter a esta iglesia de ser hombres sobrios y además vamos a buscar que serios, prudentes, todo eso está involucrado en lo que voy a decir ahora. Es muy personal muy personal de nuestra iglesia, no mío, sino de la iglesia en sí. Es una aplicación que me gustaría que lo puedan tomar como un consejo pastoral para todos nosotros como hombres. Nosotros no pensamos igual que las mujeres y las mujeres no piensan igual que nosotros. En algún momento hablaremos de esas diferencias, especialmente en la reunión de matrimonios. No pensamos igual. Y cuando yo hablo esto con mi esposa, ella me entiende todo lo que yo le digo, como pensamos nosotros, pero ella no logra entenderlo. De la misma forma, nosotros no logramos saber cómo piensan las mujeres. Podemos entender cuando nos dice, pero no podemos sentir lo que ellas sienten cuando nos dicen nosotros pensamos así y funcionamos así. Somos muy diferentes. Y una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, es en el hecho en cómo nosotros tratamos a las mujeres en nuestra congregación. Nosotros debemos llegar a ser hombres que le dan a nuestras mujeres en nuestra iglesia, a las mujeres que hay en la iglesia me refiero, ¿sí? Darles un ambiente de seguridad, de protección y de respeto, ¿sí? Especialmente en el trato que tenemos para con ellas. Y eso involucra, queridos hermanos, de ser nosotros cuidadosos en cómo nos relacionamos con las demás mujeres, en el caso de los que son casados aquí, con las demás mujeres que no son nuestras esposas, ¿sí? Que no es nuestra esposa, mejor dicho. Nosotros con nuestra esposa tenemos libertades que nos da el vínculo del matrimonio, ¿sí? Y siempre con respeto a nuestra esposa, pero siempre tenemos libertades con ella porque es nuestra esposa. Pero con las demás mujeres deberíamos ser muy cuidadosos, ¿sí? En el trato. Primero, debemos evitar, hermanos, el contacto físico inapropiado con las demás mujeres, especialmente en el momento de saludarnos con ellas. Voy a decir algo que es muy práctico en este momento, ¿sí? La manera de saludar a las mujeres, si es con un beso, no es un beso en realidad, es un choque de cachetes, ¿sí? Eso es el saludo con las mujeres. No le estampe sus labios en el cachete de la mujer que usted va a saludar. Es la manera más directa que tengo de decir esto. No le estampe sus labios en el cachete. Las mujeres generalmente tratan de ser amables en cualquier iglesia.
tratan de decir, no, no quiero decirle nada a esta persona porque se puede ir de la iglesia, no quiero ser un tropiezo, pero las mujeres se sienten incómodas, hermanos, si nosotros las saludamos de una manera, no sé cuál es la palabra, pero que da a entender otra cosa más que un saludo amable, ¿sí? Entonces nosotros, un toquecito de cachete, incluso en la alta sociedad, ni siquiera hay un choque de cachetes. ¿Han visto eso? En alta sociedad es así, y queda hasta a distancia, porque no hay un contacto allí. Y no estoy diciendo que debemos ser de la alta sociedad, pero para decir cuánto cuidado debemos tener en esas cuestiones, ¿sí? Así que aprendamos a hacer. Y después, el famoso abrazo. ¿Cómo estás? Y yo sé que quizás algunos nos hemos acostumbrado a eso, a poner la mano en el hombro, y capaz sería bueno evitarlo. Ustedes me van a ver en la puerta, ahí me parezco a Messi. No en el juego, pero sí me parezco. Pero ustedes han visto la foto de Messi con mujeres. Él pone las manos atrás. Y además, como son los periodistas, si llega Messi a abrazar a alguna, enseguida en los periódicos, anda mal con Antonella. ¿Viste cómo abrazó a...? Enseguida. Pero hay una cuestión de prudencia allí, muy sabio es eso. Y nosotros deberíamos tener ese cuidado con las mujeres en nuestra iglesia. Ustedes me ven en la puerta y yo estoy así, saludando. Incluso si alguna de las mujeres me pone la mano en el hombro, yo estoy con las manos atrás, porque no las toco, ¿sí? Más si es verano, porque las mujeres tienen la piel descubierta, ese toque a nosotros los hombres nos genera cosas, ¿verdad? Nos genera cosas y nos debemos cuidar, eso es ser sobrio, tener cuidado con esas cuestiones. Hemos tenido, no lo tenemos ahora, pero hemos tenido en un momento, hace más de 4 años atrás, tuvimos a alguien que ya no viene, pero yo estuve a punto así de decirle que se vaya de la iglesia. Esa es una de las razones por la cual yo echaría a alguien de la iglesia. Le pediría, no vengas más. Pero empezó a saludar a las mujeres de una manera inapropiada, que literalmente se veía como alguien que nosotros llamamos alguien baboso. ¿Sí? Perdón que use esa palabra, pero es la que usamos todos. Agarraba así a las mujeres, le seguía tocando así, y las mujeres se me vinieron a quejar, pues se sienten incómodas, se sienten muy mal las mujeres, hermanos, con eso. Y no saben cómo escapar de una situación así porque no quieren ser tropiezo. Nosotros debemos ser cuidadosos en todo eso. Entonces debemos evitarlo. Si todos nosotros tenemos ese comportamiento, cuando viene un hombre que es así, va a decir, wow, en esta iglesia, cuidado, porque acá no se comportan así. Tiene como se va a sentir inhibido, porque acá los hombres no se portan así de esa manera, ¿sí? Tengamos mucho cuidado con eso. Y respetemos a las mujeres de nuestra iglesia. Voy a decir algo que ya lo he vivido, y en nuestra iglesia no sería raro que tengamos ese tipo de mujeres que han venido de un pasado difícil. Y cuando digo de un pasado difícil es de un pasado de ser abusadas por sus propios padres quizás. Y esos casos son tan delicados que a veces solamente lo sabe el pastor nada más. Y una mujer que ha pasado por eso tiene una gran repulsión hacia los hombres por el pasado que vivió. Y entonces es más doloroso para esa mujer los hombres que son toquetones o que tienen miradas intensas o no le sacan la mirada encima. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque somos un tropiezo ese tipo de mujeres. Eso significa que si una mujer nos damos cuenta que nos ha puesto una barrera, nosotros distanciémonos. Dejémoslo, no la incomodemos. No incomodemos a las mujeres en la iglesia, ¿sí? Seamos sabios en ese trato con las mujeres, ¿sí? No las incomodemos. No sé, yo le he dicho a todos ya, o si no la mayoría, si usted es hombre, hable con hombres. Si hay muchos hombres en la iglesia para atender, a las mujeres le he dicho lo mismo a algunas, no a todas. Hay mujeres para atender en la iglesia. Vaya y hable con ella. Y si usted está casado y tiene una conversación con otra mujer que no es su esposa, que esté su esposa al lado suyo para conversar, para hacer que no sea incómodo para la otra persona esa situación. Y si hay una mujer o más de una mujer en la iglesia que no me quiere saludar, vaya a saber por qué razón, con un beso, un choque de cachetes, yo lo tengo que respetar. No me tengo que abalanzar y decir, no, dale, vení, si somos hermanos, vos sos mi hermano, yo soy tu hermano, vení. No tenemos que hacer eso. Respetemos eso, ¿sí? Que las mujeres en nuestra iglesia se sientan seguras, cuidadas y respetadas, ¿sí? Eso debemos hacer nosotros con
las mujeres en nuestra iglesia. De esa manera vamos a crear un ambiente de una educación cristiana y además un ambiente de santidad en nuestra iglesia donde nosotros podemos relacionarnos bien los unos con los otros. Bueno, tomen este consejo pastoral, que son pocas veces que puedo decir esto de manera tan cruda, ¿sí? Pero es el momento para poder ayudarnos a crecer a nosotros como hombres dentro de una congregación. Bueno, Señor les bendiga. Ya se siente el olor allá, ¿sí? Debe estar listo. Así que vamos a orar.